Señoras y señores, bienvenidos al Ateneo de Madrid, todos aquellos que por primera vez nos honran con su visita. Les agradezco profundísimamente en nombre de la sección y en nombre del Ateneo de Madrid habernos elegido justamente esta tarde después de unas vacaciones para escuchar la conferencia con la cual nos deleitará don Pedro Varela, don José Ortega Varela. Varela Ortega. Ha sido al contrario, justamente. Señores, el tema que nos ocupa es realmente interesante, todos lo son, pero habida cuenta de los tiempos de tribulación por los que pasa, vamos a decir, la actuación de España en el pasado, les he traído unas pequeñas reflexiones acerca de justamente las meditaciones del Quijote de Unamuno, en el que nos habla precisamente que ojalá la nación española sea y siga siendo lo que fue en el pasado. Sobre este tema hemos dicho antes, nos deleitará don José. No obstante, en un primer momento paso presentar a las personas que están en la mesa. En primer lugar, don Pedro López Arriba, presidente de la sección de Mitos, Religiones, Humanidades, también miembro de la directiva del Ateneo de Madrid y también licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía, Fundación Gustavo Bueno y autor de libros y varios artículos. Y también, don José, paso a darle el currículum muy breve y una sinopsis. Permítanme una sinopsis, porque si no, realmente nos traslada toda la hora. Don José Varela Ortega Madrid. Ha sido fundador de la Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Fue director de cátedra de la revista de Occidente y editor del periódico El Imparcial. Y actualmente doctor de en la Universidad de Oxford y doctor de Historia Contemporánea por la Universidad Complutense. Como les digo, podríamos seguir adelante, pero no es el objeto que nos ocupa, sino realmente la conferencia. Don José, cuando se pueda, tiene la palabra. Sí, perdón, primero vamos a dar la palabra al presidente de la sección. Vamos, estamos hoy. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que es muy satisfactorio contar en la mesa con alguien que procede de la familia de Ortega y Gasset, ¿verdad? Que en esta casa, como decía cuando nos hemos saludado, tiene muy buen sonido esa palabra. Él está en la Fundación Ortega Marañón y también pues aprovecho para saludar. Me lo pongo más cerca. Decía que tenemos el honor de contar esta tarde con don José Varela Ortega, que como su nombre indica es Ortega y es Ortega de la familia de Ortega y Gasset, que es un nombre que tiene muy buen sonido en esta casa. A fin de cuentas, Ortega y Gasset dejó una obra importante, la sección de filosofía del Ateneo la creó él. Y también él está, como digo, en la Fundación Ortega Marañón, y tenemos también el honor, y aprovecho para saludarle, a Tomás Marañón, que es también pariente de quien fuera presidente del Ateneo de Madrid, don Gregorio Marañón. Y vamos a hablar de un tema que yo creo que a los dos inquietó, tanto a Marañón como a Ortega, que es, a fin de cuentas, España y sus leyendas. España como problema es uno de los grandes temas de los comienzos del siglo XX, ¿verdad? De finales del siglo XIX, y son asuntos de los que ambos dos dedicaron tiempo, escritos y discusiones. España y su obra han sido admiradas por muchos, pero también han sido muy ampliamente minusvaloradas y hasta denigradas. Entre otros muchos elogios, merece destacarse probablemente como el más positivo el que hizo Kant en su obra De lo bello y lo sublime, en el que cifró el rasgo nacional identificativo más característico de España y de los españoles en la capacidad de lo sublime. Aunque lo que ha sido de veras importante, y continúa siéndolo, es la gigantesca aportación española al conjunto de las ciencias, las artes, las letras, el pensamiento y los descubrimientos geográficos. Importante en su cantidad, pero sobre todo en su calidad y en su trascendencia, para dotar al mundo actual de la fisonomía que posee en lo material y en lo espiritual, y muy especialmente en relación con la libertad. Pero también ha tenido España abundantes literaturas adversas, literaturas menores, quizás insidiosas y sin duda mendaces, pero muy abundantes, especialmente en los siglos XVI al XVIII. Todo un auténtico subgénero literario que Julián Juderías
denominó la leyenda negra. Julián Juderías fue también un destacado ateneísta, concretamente socio bibliotecario del Ateneo de Madrid durante varios años. Juderías definió esas fabulaciones como la leyenda negra de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas y enemiga del progreso y de las innovaciones. La leyenda negra, a juicio de Juderías, consiste en una colección de falsedades difamatorias generalmente infundadas o parciales que no deben confundirse con la realidad histórica. Una colección más bien malintencionada de omisiones, falsificaciones y deformaciones, pero descalificantes, que comenzó a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma Protestante y que se ha utilizado siempre en contra de España, especialmente en los momentos más críticos de nuestra vida nacional. Pensemos simplemente en lo que fueron los tiempos de las independencias americanas. Por citar solo algunos ejemplos paradigmáticos, además del acontecimiento mundial del descubrimiento de América de 1492 o de la Vuelta al Mundo en 1521, sabemos que la importancia de las contribuciones españolas a la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, sabemos de la importancia de la astronomía española para la elaboración del calendario gregoriano, el vigente calendario, inaugurado en 1582 y vigente actualmente en todo el mundo. Como conocemos de la trascendencia del pensamiento de la Escuela de Salamanca, de los siglos XVI y XVII para la configuración de las ciencias económicas modernas y del liberalismo político, o como sabemos también de la extraordinaria importancia de las escuelas españolas de pintura, entre otras artes, que solo ceden el primer puesto, y tan solo a veces, a escuelas italianas, por citar solo algunos casos un poco al azar. En fin, la historia de España se mueve pues entre el brillo. Yo creo que hay incluso una obra de José Varela Ortega dedicada a España, una historia de odio y de grandeza o algo así era, ¿no? Exacto, de grandeza. La editora que no quería que pusiera lo que había que poner, que es la historia de un estereotipo. No se vende nada, un estereotipo nadie sabe lo que es. Entonces se alió con mi mujer para sacar el título. No tenía solución. Pero el subtítulo es lo que más, claro, que es entre la realidad de la imagen y la de los hechos. Eso es lo más... Que era lo más destacado, efectivamente. Pero bien, como digo, hay por lo tanto una leyenda rosa, se ha hablado de una leyenda rosa de España, una leyenda negra, que me he centrado más en ella, pero también, y pensando ahora en cosas también muy internas del Ateneo, el año pasado celebrábamos el bicentenario de Juan Valera, 1824-2024, y justamente él, en su obra, pues hicimos el homenaje, el mejor homenaje que pudimos hacerle, ¿no? No sé si llegaremos muy lejos, pero, por ejemplo, le hicimos el homenaje y muchas otras entidades, y no quiero entrar en nombres de academias o tal, ni siquiera lo recordaron. Aquí en la casa sí le hicimos un recuerdo. Y Juan Valera señalaba una aparición de una tercera leyenda o una cuarta leyenda, porque hemos dicho áurea, negra, bueno, sí, sería una tercera leyenda negra, que sería la leyenda romántica, que también él decía, y además yo creo con agudo juicio, que probablemente la leyenda romántica era casi peor que la leyenda negra, esa leyenda que podemos ver en textos de algún francés como el Carmen, tanto en la ópera como en la novela, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? O Washington Irving en los cuentos de la Alhambra y algunas otras narraciones. Esa leyenda romántica de España como país atípico, ¿no? Como país raro, como país exótico en Europa, ¿no? Un poco venirse a España era algo parecido a irse al Congo, pero sin tantos riesgos, ¿no? Una cosa, el país exótico por excelencia, ¿no? Entonces, entre esas leyendas yo creo que está justamente el tema que señalaba con precisión José Varela Ortega, de contrastar los estereotipos con los hechos. Y un poco yo creo que también ha sido parte de su obra en los últimos años, también recordarán, y hemos tenido en el Ateneo su presencia, de Marcelo Gullo, Elvira Rocabaría y algunos otros, que han reverdecido el combate contra las leyendas negras en general, con obras que, bueno, pues han sido de interés, que ahí están, que quizás incurren a lo mejor
por lo menos alguna de ellas incurre más en lo que es la leyenda rosa, y desde luego lo que sí que ha habido ha sido también una profusión tremenda de artículos en los últimos años sobre estos temas, que yo creo que son de agradecer porque nos han permitido volver a acercarnos a estas realidades de una imagen distorsionada, que en el fondo es lo que ocurre cuando hablamos de estereotipos, y de las que seguramente con más conocimiento de causa y más sabiduría que yo hablará José Varela Ortega. Muchas gracias por su atención, don José, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Ana, maestro, por esta ocasión de hablar de estas cosas. Muchas gracias, Pedro, también. Nos conocimos, me parece, en el Club Liberal, ahí en el Wellington, y surgió el tema este. Bueno, es la segunda vez que vienes a la casa, y la anterior vez, que fue en el año 2021, si te acuerdas, también estaba yo en la organización de aquel acto. Sí. O sea que, en ese caso, no es nuevo en esta plaza. Bueno, yo, después de la introducción que has hecho, no sé si deberíamos pasar al debate. Pero bueno, vamos a ver, yo voy a hablar sobre todo de la leyenda negra, que es lo que queríais un poco. Para empezar, son tres, no es una leyenda negra, son tres. Y la que de verdad interesa, porque es la que ha influido en los españoles hasta hoy, es la última leyenda negra, que es la que fabrican los filósofos, sobre todo Diderot, pero también Montesquieu, Voltaire, etc. Que básicamente es tomar España como ejemplo para una cruzada anticatólica, que acabó en la enseñanza de la Tercera República. Bastante bien, si uno entiende que esto de una enseñanza, de un bachillerato formado importante, pues es algo importante. En Francia fue muy importante. Pero ese era el propósito de estas gentes. No querían ejemplificar con Francia porque la Inquisición francesa era bastante temible. No era solo española, sino también francesa. De hecho, el libro de Diderot, de las dos Indias, de la cual hablaremos aquí, fue decretado para quemarse por el Parlamento de París. Se quemó el libro y naturalmente aseguró su éxito absoluto, como suele pasar en esos casos. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de eso. Me gustaría empezar para que ustedes hicieran una nota mental de 5. Todo esto son cosas que hay que caerse de un burro todos los días continuamente. ¿Por qué? En mi caso, porque soy contemporaneista, y lo más temprano que me puedo imaginar y que me interesa es la discusión de los Founding Fathers de la Constitución americana, luego la Revolución Francesa. Incluso eso me parece muy antiguo, y para mí el mundo empieza en la Commune de 1870 o 71. Eso es para mí el origen del tipo de cosas que yo he investigado. Pero luego he escrito todo esto porque la vida me ha llevado por muchos sitios y me ha parecido curioso esta cosa de las leyendas. Y me ha parecido curioso también la obsesión española con el tema. Es decir, hay una relación morbosa con esto de las leyendas negras. Un investigador francés que estuvo muchísimos años en Sevilla, escribió un libro de esa gran thèse francesa que se llamaba Sevilla y el Atlántico, decía, primero publicó el artículo en una revista que se llamaba Psychologie des Peuples, que ya es indicativo, y decía, pero a estas gentes, ¿qué les pasa? Gentes eran los españoles, ¿por qué tienen esa relación morbosa con su leyenda negra? Todos los países muy importantes hemos tenido leyendas negras, ¿no? En Francia, desde luego, con la guerra de Argelia, porque está la investigación de que encerraban a los moros, hablando en términos genéricos, a esas tribus, en cuevas y les metían humo. Y cuando salían, con consecuencias bastante letales, ¿no? Por poner ese ejemplo. En el caso de Inglaterra, porque todavía a los aborígenes los cazaban desde avionetas, o sea que eso es una cosa que sabemos que es así.
a nadie les ha importado tanto como han importado aquí la última parte de la leyenda negra, que es básicamente de lo que vamos a hablar. A mí me gustaría que hicieran ustedes, les rogaría 5 notas a pie de mente que nos van a facilitar la navegación por este tipo de temas. Primero, la geográfica. Nosotros miramos al norte, bueno, pues no, siglo XVI y XVII y hasta mitad del XVIII se miraba al sur. Es decir, el centro era el Mediterráneo. Si quieren ustedes, miren algo interesante, aquí que está Tom Burns, que es las instrucciones de Felipe II cuando se casa con Queen Mary, a su corte italiana, flamenca del sur y española. Bueno, esto de Inglaterra es un sitio de gente muy altiva, muy orgullosa, pero muy modesta. Entonces, vamos a ver si nos manejamos bien y no hacemos un display así excesivo de trajes, de actitudes displicentes, etc. Bueno, ahí se ve que el centro del mundo era el Mediterráneo. Felipe II ya era rey de Nápoles, el centro del mundo era el Mediterráneo. Bueno, no hay más que ver, ir a la Capilla Sixtina, a tantos sitios, a Florencia, para saber lo que era eso. No voy a extenderme. O sea, ejes. Hasta mitad del siglo XVIII, el sur es el centro del mundo. Esto del norte viene después de la Commune, después de la derrota de la Gran Nación, que es Francia, a manos de Prusia. Eso es lo que les descoloca. Un ateneísta como Cánovas escribe libros sobre, bueno, nos han cambiado el mundo. Y ustedes, que todos los que están aquí o han estado en París o lo conocen o han visto fotografías, sitúense en el Sacré-Cœur. ¿Por qué se hace el Sacré-Cœur? Es una expiación de lo que decían los católicos franceses: el prusiano vencedor, el papa destronado, los signos de Satán. Y la forma de expiar eso que fue la Commune fue el Sacré-Cœur. Bueno, pues eso es lo que era el mundo cambia. Y ahí empieza esta cosa del norte como centro. Norte es el norte protestante, industrial y anticatólico. Eso es el norte. ¿Qué es el sur? Hay muchos libros en Italia, en España, en Francia sobre todo. Francia, Renan es el que dice nos han vencido el maître d'école alemán. Nosotros somos un pueblo de curas y abogados. Y claro, nos han derrotado. Eso no puede ser. El mundo mira al norte. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de cuando el mundo miraba al sur. Y tener una idea clara de que efectivamente hay una leyenda proespañola intensísima desde 1492. La conquista de Granada es algo importantísimo para las gentes de la época. Enrique VII en Inglaterra decreta 3 días de fiesta en honor de los soberanos españoles que han conquistado una plaza, que es Granada, que llevaba siglos en manos de los moros. Y en Roma, durante 24 horas, tañen las campanas sin parar. No sé cómo sería vivir en Roma 24 horas en esa época, pero era la emoción de lo de Granada. Había un cronista de la época, un vasco que se llamaba Garibay, que decía: ha redimido a España y a Europa de sus pecados. ¿Cuál era el pecado? El haber permitido que los turcos se apoderaran de Constantinopla y la caída del Imperio Romano de Oriente. Eso lo tenían como efectivamente algo que no podía ser, que no debía haber sido, y eso se expiaba con lo de Granada. O sea, lo de Granada es fundamental. Por lo tanto, esto del eje del sur es muy importante. La segunda cosa es que estamos en una época de cultura bíblica.
en España y fuera de España. Es decir, estas gentes, muchos de ellos eran conversos, desde luego en España. Se sabían muy bien su Biblia. Y si no, uno se maneja de esa manera, no se entiende esto de las leyendas negras y rosas. Simplemente no se entiende. Granada, decía Colón, no, esto es el primer paso. Yo lo que propongo es entrar en Jerusalén, que es lo que había que hacer, por la puerta de atrás. Y además con el dinero que ganemos en América, pensando que eso era las Indias o la China del Gran Khan, etcétera, etcétera. Así vamos a reconquistar Jerusalén. Por lo tanto, era un mundo milenarista. Consideraban que iba a haber una segunda venida del Mesías. Y eso es absolutamente fundamental en esto de las leyendas negras. Vamos, la leyenda negra francesa, la que monta Richelieu, es sobre esa base. La profecía de Daniel. Esta gente, no puede haber un imperio universal. Bueno, y esto, ahora también póngame lo de la tercera cosa que es importante, es que estamos hablando de un imperio dinástico. Y esto de los Borbones y de tal, no. Esto era un imperio dinástico, una familia extendida, plantada en Viena, en Bruselas, en Malinas y en España, en el Escorial. El Escorial, que ahora puede verse, era el edificio más importante, era el despacho Oval de la época. A ver si nos entendemos, el despacho Oval de la época. Por lo tanto, producía asombro y admiración. Y es importantísimo que entendamos que este imperio era dinástico. Uno puede preguntar, como se preguntaban los Borbones y luego los republicanos en España, bueno, ¿qué se nos ha perdido en Praga? Desde un punto de vista puramente español, era una pregunta que tenía su sentido. Pero eso era la idea de una España, si pone usted lo de la familia de Maximiliano, bueno, eso es lo de Austria no hace la guerra, o los Habsburgo no deben hacer la guerra, sino matrimonios. Bueno, pues esa, y efectivamente, y esa es la familia de Maximiliano, cuyo cuadro está aquí en la Galería de San Fernando, a un tiro de piedra de aquí. Por lo tanto, eso es importante entenderlo, que es un imperio dinástico. Segundo, la dinámica de esto de América es, dinámica si quieren ustedes política, es órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos contra encomenderos y conquistadores. Los conquistadores, a partir de Felipe II, no tienen buena fama. No les gusta ni a la corona. La brevísima está escrita, esto de las casas está escrita como un breviario para el príncipe Felipe, todavía príncipe, para que convenza a su padre, el emperador, que hay que acabar y controlar a estos conquistadores y encomenderos. Esa es la idea. Y las órdenes mendicantes son dominicos y franciscanos, con los papeles cambiados en relación a Granada. En Granada los franciscanos son partidarios de la conversión paulina, es decir, por convencimiento y suavemente, y los dominicos son los que en América son partidarios de eso, y en cambio los franciscanos son partidarios de una en América y una conversión rapidísima. ¿Por qué? Porque la idea que se le metió en la cabeza a un padre Valencia, que era de los 12 apóstoles, los 12 apóstoles son los 12 primeros franciscanos a los cuales recibió Cortés y sus capitanes de rodillas. Esta gente creía en esas cosas, es decir, no era una película de Tom Hanks y de todo esto que hemos visto, de los misterios de la Iglesia y del Código da Vinci y tal. No, es que creían en eso, literalmente. Es decir, es muy importante que entendamos que la cultura del pecado era muy distinta en esa época. Pizarro, cuando le propinaron en las guerras civiles un tajo en la yugular, lo que hizo fue grabar con su propia sangre una cruz diciendo confesión, confesión. ¿Cuál es la primera fase enorme de la leyenda negra?
Bueno, los ataques no solo de las casas. Fray Antonio de Montesinos, un dominico, hace un sermón en 1511, que es bastante pronto, incendiario en contra de los encomenderos y conquistadores. Tal como estáis abusando de estos mansos, que son los indios, no os podéis salvar. Estáis en pecado y os vais a condenar. Eso producía, ahora nos parece eso, una película, en la época producía un horror y un terror. Fueron a ver al gobernador de la Española, de la isla, que llamamos Dominicana. Bueno, a estos gentes hay que controlarles. Bueno, no los controlaron. Las gentes dependían del Vaticano, dependían de la Iglesia de Roma y se negaron a ningún tipo de componenda. Bueno, por lo tanto, dominicos y franciscanos, sobre todo en el caso de América, dominicos, en contra de encomenderos y conquistadores. ¿Qué sale de eso? Bueno, lo que tú habías dicho. Sale la discusión de un derecho de gentes. El debate de Valladolid y de Salamanca es qué derecho tenemos de estar aquí y de conquista. ¿Cuál era el derecho? Bueno, eso es lo que había fabricado el Papa Alejandro VI y los reyes católicos para no tener la propiedad, sino el dominio de América, para evangelizar, para la evangelización. Una vez más, nos parece esto una cosa más o menos surrealista, pero era así, estos creían en eso. Quienes traspasaran la línea cometían un pecado mortal. ¿Quiénes lo hacían? Los piratas. ¿Quiénes eran piratas? Pues los anglicanos, los hugonotes, los protestantes o los herejes, porque era signo de herejía. El pirata cometía un delito porque era hereje, era pirata porque era hereje, y por lo tanto había que ahorcarle, despedazarle y enterrar y arrojar sus restos donde los lobos y los perros. ¿No? Esto producía terror. Los franceses no encontraban piratas más que en los hugonotes. Bueno, esto es lo primero que hay que entender, que la piratería produjo menos del 1% del problema de eso que se llamaba los convoyes del Atlántico entre España y América. Menos del 1%. Hay que verlo transportándolo a nuestra época, que es una época hace 50 o 60 años, lo que sea. Los piratas eran los submarinos alemanes y los convoyes eran los aliados, que eran los españoles, con una abrumadora superioridad naval frente a estas gentes. La piratería se producía por inferioridad. Bueno, eso, uno que hace una biografía sobre el pirata Henry Morgan, que es Steinbeck, algunos de ustedes habrán leído a lo mejor la novela de Steinbeck, lo dice muy claramente. Vamos a ver, los españoles eran católicos, ricos y preponderantes, y nosotros somos anglicanos, hugonotes y luteranos, y zarrapastrosos. La nuestra es una causa divina, la nuestra, la protestante. Y por eso asaltamos al que ha robado oro. Bueno, esto da idea de eso, que el eje es el sur, que el centro del mundo está en Italia intelectualmente y en España, o en el mundo de los Habsburgo, de una manera, digamos, claro. Bueno, eso conviene entenderlo de esa manera, porque si no, no se entiende esto. La segunda cuestión, este imperio inmenso, repartido por Alejandro VI, por las bulas, para evangelizar entre España y Portugal, bueno, Francisco I tenía alguna razón de decir, hombre, a mí me hubiera gustado que en el testamento de Adán por lo menos hiciera una mención del rey de Francia.
en esta división del mundo, no hubo tal mención, ¿no? Y por lo tanto lo que había es piratería francesa también, fracasada, he dicho antes. Por lo tanto, hay, de lo que no voy a hablar, pero hay una larguísima época, hasta mediados de clase del 18, de imitación, emulación y admiración de todo lo español. Voy a poner unos ejemplos muy rápidos. El primero es, si quieren ustedes, los descubrimientos. Esto de la casa de contratación de Sevilla no era solo para contar el oro o la plata, tal. Era una escuela de navegantes. Eso que hay en si aquí hay gente de la Armada, lo saben, en la escuela de Marín, de los navegantes europeos aprendieron de libros españoles, es bastante cierto. Unos libros de arte de navegar que fueron los realizados en esa casa de contratación que era una universidad de navegantes. Tiene razón este señor Pierre Sonny también cuando dice esto del descubrimiento y desarrollo de América, la navegación, etcétera, no fue por casualidad. Es que estas gentes sabían navegar mejor. La carabela es un invento ibérico, portugués, español, gallego. Una de las naves, de las 3 naves famosas, se llamaba la gallega porque se hizo en Galicia. Es decir, que eso navegaban mejor. Y luego adaptaron el astrolabio, que era un instrumento de medición de la latitud, lo adaptaron a las naves. Es decir, había una superioridad clarísima. ¿Y en qué consistía? En que esa casa de contratación o universidad de navegantes sacaba de los pilotos todo tipo de informes y hacía mapas. Bueno, como aquí está Carlos Corujedo, que es navegante, y hay otros que también lo son. A mí me lo explicó un pariente mío, que era capitán de navío en la Armada. Me dijo, no, bueno, es que navegando por vela, lo de ver el régimen de vientos es absolutamente fundamental, porque si no, las tripulaciones se mueren. O sea, no es una broma. Se puede ir, pero ¿cómo se vuelve? El tornaviaje era fundamental. ¿Cómo se va desde Manila a Acapulco y desde ahí se cruza hasta el Caribe y luego a la península? Bueno, eso dura casi 3 años de viaje. El viaje es, en eso, Brodel, un gran historiador francés, tenía razón. Es un imperio penalizado por la distancia. El gran enemigo es la distancia y el tiempo. Ese es el gran enemigo. Y por lo tanto, bueno, combatir eso no era fácil. ¿Cómo se hacía? Bueno, es un imperio también muy papericier, que dicen los franceses, muy de papeles y muy de sellos. No hay algo que viene después de Locke y de Montesquieu, de división de poderes, no hay, pero sí hay contrapoderes. Es decir, el virrey se opone a la audiencia. Las audiencias son muy poderosas y además realizan juicios de residencia. El virrey se tiene que quedar y tiene que someterse a interrogaciones y pleitos. Es decir, es un sitio litigante y los encomenderos y los conquistadores están sujetos al litigio. El primero, Cortés, bueno, el primero Colón, que acabó entre cadenas, ¿no? Pero Cortés también. Los encomenderos y conquistadores son sospechosos de cara a la corona. ¿Por qué? Porque se pueden independizar. Ustedes habrán visto, bueno, es un escrito, pero también una película, Herzog, de esto de Aguirre o la cólera de Dios. Bueno, pues eso es lo que tenía la corona. A esta gente hay que tenerla muy marcada y muy sujeta. Bueno, entonces, esos litigios continuos es lo que de algún modo hacía de contrapoderes, antes de los Founding Fathers, bastante antes. ¿Y qué produce? Bueno, eso que tú has mencionado, efectivamente, un derecho de gentes. Es bastante común que los imperios satisfechos, y España o los Habsburgo eran un imperio satisfecho,
desarrollen un derecho de gentes, algo muy parecido a derechos naturales. Bueno, eso es así, eso, bueno, con permiso de algún miembro del gobierno presente, esto de la presunción de inocencia pues es bastante central, ¿no? Y por eso estas gentes, bueno, pues estaban muy marcadas y la corona sospechaba inmediatamente de estos encomenderos, capitanes. A partir de Felipe II hay dos cosas fundamentales: conquistadores y encomenderos están bajo sospecha y hay que sujetarles. Y la otra cuestión fundamental es que se produce lo que se llamaba juicios de residencia, que es, de algún modo, cuestionar la administración de los virreyes. Por lo tanto, es un sistema que tiene sus contrapoderes muy activos y muy sistemáticos. Y eso existe como tal. Es decir, que es un mundo en el cual la imagen positiva de España es simplemente arrasadora. La otra cuestión muy evidente, aparte de la militar, que no voy a entrar, que son los tercios y todo eso, porque nos llevaría a otra conferencia, es muy importante lo de la lengua. Es Carlos V, que no hablaba español más que con acento, el que impone a partir de 1530 y tantos, impone el castellano como la lengua diplomática, con un éxito enorme, al punto que en la Academia Francesa se hablaba español y hubo bastantes protestas porque el francés se estaba hispanizando. Bueno, estamos hablando españolesquement, decía, esto no puede ser, ¿no? Vamos a acabar por no hablar francés. Lo de la lengua era fundamental, algo que yo me costó bastante aprender, porque no me lo creía. Había una chica, bueno, ahora doctora y profesora y tal, que había trabajado mucho sobre los Habsburgo y que me enseñó muchas cosas. Y yo de pasada le pregunté, pero bueno, usted hablaba alemán cuando fue a investigar en los archivos de Viena y tal. Dice, bueno, ahora sí, dice, pero al principio no sabía una palabra, no importaba. Todos los papeles estaban en español y en italiano. El alemán se traducía para dignatarios de menor nivel. Y se representaban obras de teatro clásico español en Viena hasta casi la mitad del siglo XVIII. Es decir, lo del español, aparte del éxito del Quijote y todas estas cosas, de Lope, de Calderón, etc., lo del español era el idioma universal y también el italiano, como veremos. Bueno, esa es la parte, digamos, de la leyenda que tú has llamado rosa, de la cual no voy a hablar. Centrémonos en esto de la leyenda negra. La leyenda negra americana es que estas gentes, conquistadores y encomenderos, lo que hacían es sacrificar indios, matar indios y torturarles. Bueno, esa es una idea que está en la Brevísima, que es un opúsculo hecho para el príncipe Felipe, para que influyera en el emperador Carlos, y que no se prohibió y no tuvo ningún problema, circulaban sin problema. Un pirata inglés, Hawkins, apresado por los españoles, lo pidió y lo leyó en la cárcel. No tenían. ¿Cuándo se produce el chispazo de la leyenda negra? Cuando una familia de calvinistas y hugonotes y eso, que se llamaba de Brie, pone la televisión de la época, que son los grabados. El grabado, la imprenta y el grabado dan un paso gigante en la llamada leyenda negra. ¿Qué pasa? Que Guillermo de Orange, rebelado contra los Habsburgo, todo esto que se lee ahora, bueno, yo lo he oído de independentistas catalanes, nos independizaremos de España lo mismo que hicieron los flamencos. No, los flamencos no se independizaron de España, se independizaron de los Habsburgo, que es otra cosa distinta. Bueno, entonces,
esto es un tema central. El que estas gentes, Guillermo de Orange, cuando vio, después de la condena de Margarita de Parma, cuando vio esto de los grabados, dijo, bueno, esto es una mina, esto es una mina de propaganda. A ustedes, los flamencos rebeldes, los hugonotes, los calvinistas, etc., les van a hacer los españoles lo mismo que están haciendo en América. Es decir, hay una americanización de la rebelión flamenca. El ejército entra, lo pide Margarita de Parma, cuando los protestantes, calvinistas, hugonotes, etcétera, etcétera, en 400 iglesias en Flandes, arrasan con las imágenes. ¿Por qué arrasan con las imágenes? Bueno, ahí lo ven ustedes. ¿Por qué arrasan con las imágenes? Porque las imágenes, según la ley mosaica, es algo herético, y por lo tanto hay que acabar con ello. Y eso es lo que realmente produce horror en una persona como Margarita de Parma, que era católica, y en Felipe II. El ejército de Alba, no nos confundamos, de 30.000 personas españoles, lo que llamaríamos españoles, había 8.000. El resto eran flamencos italianos, sobre todo. Por lo tanto, la rebelión es una rebelión anti-Habsburgo, que ya le pasó a Carlos V, incluso en su propia ciudad de nacimiento, que era Gante. Eso estaba ahí, ese problema estaba ahí. Otro asunto es que el saco de Amberes, que también no tiene nada de religioso, es una soldadesca no pagada. Y entonces asalta la ciudad porque están desesperados. Bueno, eso tiene una enorme repercusión en Inglaterra y lo aprovecha desde luego Guillermo de Orange. Eso es la americanización de la rebelión holandesa, es la primera leyenda negra que tenemos que ver. La segunda, que es más bien la que monta Richelieu, es también bíblica. Es, según la profecía de Daniel, no puede haber un imperio universal. Estas gentes, los Habsburgos, aspiran a un imperio universal y eso es herético. Y eso hay que impedirlo, como sea. Entonces él arma esa leyenda negra importante que es antiespañola, pero fundada en la idea de la profecía de Daniel. Esa es la segunda. Bueno, y la tercera leyenda negra, que es la que nos importa, es la que se produce a partir de la mitad del siglo XVIII, con los filósofos, sobre todo con un libro de Reinald Diderot, que es esto de los establecimientos en las dos Indias, para criticar todo lo que es y todo lo que ha sido la conquista española y el hecho de que los españoles propendieron al mestizaje. Ahora no nos damos cuenta, pero no se entiende muy bien que estos filósofos de las luces eran gentes que les horrorizaba la mezcla, y el mestizaje era el gran pecado español. ¿Qué había que hacer? Pues como en la América sajona, que era una porción muy pequeña y muy poco importante de América, pero ahí el comercio era entre blancos, y eso es lo que había que hacer. Los indios eran parte del paisaje y de la naturaleza, había que marginarlos. Es verdad que en la América sajona la población india era mucho menor y además no había minería. En eso Cadalso tenía razón. Como decía Montesquieu, bueno, estas gentes se dedican a la extracción de minerales preciosos y no cultivan y no trabajan. No sé, el oro no nace en los árboles. Hay que hacer minería y hay que hacer química para sacar metales preciosos. Bueno, eso era cierto y es verdad.
parte más sensible de esta leyenda negra, digamos, de matanza de indios, es la comparación con la Shoah, con el Holocausto nazi, que eso es relativamente reciente, de hace 30, 40 años, no mucho más, y insistente. Bueno, la idea es que hay pocos indios aborígenes, que quedan pocos indios aborígenes, o auténticos, o sin mezcla. Pero eso ya Vasconcelos, que era un nacionalista mexicano, lo explicó muy bien. Bueno, pero eso viene no de derramar sangre, sino de mezclarla, que no es lo mismo. Y Madariaga recogió esa antorcha, ¿no? esa idea. Esto de compararlo con el Holocausto nazi es muy complicado, porque si uno ve las técnicas de asesinato masivo, que son las de los nazis, claro, la primera pregunta es, bueno, ¿dónde están los osarios? Porque si es verdad que estas gentes, desde la conquista hasta el general Roca, en Argentina, ya en una Argentina independiente, asesinaron a 150 millones de indios, ¿dónde están los osarios? Porque sabemos que la eliminación de esos restos en el mundo, digamos, dominados por los nazis, no fue un tema nada sencillo desde un punto de vista puramente industrial. La industrialización del crimen no es una cosa sencilla. Vamos, de hecho, las tropas alemanas en la invasión de Rusia se quejaban de que había demasiados trenes con judíos, gitanos, etcétera, etcétera, algunos españoles republicanos también, dicho sea de paso, y no se dedicaban al transporte de tropas, que es lo que necesitaban. Por lo tanto, eso no es sencillo, y desde luego no es nada sencillo hacer desaparecer ese horror que son los restos del crimen industrializado. Por lo tanto, es muy difícil sostener eso. Pero, ¿en qué se basa eso? En unas cifras de población autóctona probablemente muy exageradas y muy peraltadas. Eso no es nada fácil de hacer. ¿De qué viene eso? Bueno, esto viene de que el elemento comparativo es las Termópilas, que han visto ustedes incluso en una película reciente. La idea de que 300 espartanos pusieron en fuga a miles de persas. Bueno, resulta que no eran 300, porque hay gente que se ha dedicado a eso, sino 8.000 o 9.000, bueno, ya no es lo mismo. Pero además de eso, la comparación no resiste y no se mantiene. ¿Por qué? Porque no hay nada que justifique ese tipo de cifras. Hay un investigador, un antropólogo, que son los que han estudiado esto, italiano, que dicen, bueno, esto de una población casi mayor que la de Europa en el momento, sin animales, sin proteínas cárnicas y con una agricultura muy primitiva, esto no es creíble, no es creíble. Por lo tanto, de ahí viene el tema. ¿Qué es lo que realmente arraiga a partir de la segunda mitad del 18? Bueno, la idea de que el polo ese que les decía gira y el norte es el centro del progreso, de la industrialización y del protestantismo, y el sur es el centro, el mundo de católicos atrasados, no industrializados, de abogados y de curas, como decía Renan. Bueno, eso es lo que impacta en Francia y es lo que se transmite aquí a Alba, que hace el libro o el prólogo del libro sobre el tema, en el caso de los italianos, a un señor que se llamaba Cologiani. Bueno, es eso, la idea de que hemos fabricado un mundo atrasado,
los latinos es algo atrasado, ¿eh? Los católicos también. Es sobre todo una cruzada anticatólica. Hay que sustituir a los curas y a los colegios del cura por el lycée francés republicano, ¿eh? El único sitio donde eso triunfa muy rápidamente de países, digamos, de nuestro entorno y de nuestra lengua es Argentina. Sarmiento sí hace una escuela a la francesa. Bueno, y Argentina es un país alfabetizado hasta que el peronismo desmonta todo eso. Pero bueno, eso es otro problema. En lo demás, aquí solo arraiga, a imitación en parte de Francia, con la red de institutos escuela y eso, que es algo de la monarquía constitucional y luego de la Segunda República. Y eso se acaba rápidamente después de la guerra. Bueno, entonces, lo que realmente nosotros compramos de las llamadas leyendas negras es esta última fase. La idea de que, bueno, esto de España y la colonización española, etcétera, etcétera, es una escuela de atraso, de reacción, de un mundo que no está industrializado y es atrasado. Y eso viene desde la derrota francesa de 1870 y desde luego de la Comuna. La Comuna es un parteaguas en el mundo europeo, es una masacre. Fusilan al arzobispo de París, a muchísimos curas, y la represión pues alcanza cifras parecidas a los 20.000 muertos. El título del ensayo de Marx de la guerra civil en Francia no está mal puesto. Es en buena medida una guerra civil. Algo que Calvo Sotelo, en las Cortes de la República, se le ocurrió con una maldad, con mala intención, pero que quizá debían haberle escuchado un poco, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero cuando dijo, ustedes no se dan cuenta que la estabilidad de la Tercera República no viene de la revolución de la Común, sino de la represión de la Común, que no es lo mismo. Bueno, eso tenía un cierto punto ahí, porque efectivamente esa represión fue muy intensa. A Nietzsche le dejó traumatizado de ver París ardiendo y los pelotones de soldados fusilando gente, etc. Después de que los revolucionarios, como digo, habían incendiado todas las iglesias. Esta cosa de los países católicos, que son actos de fe, en el fondo, ¿no? Esta cosa, aquí, como saben ustedes, en la República se les ocurrió fusilar el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo? Es un acto de fe, como otro. Si no cree en eso, no fusila nada. No tiene sentido eso. Carece de sentido. Bueno, eso es sistemático. Fue sistemático en la Francia del terror, fue sistemático en la Commune y, como saben ustedes, fue sistemático aquí durante la Guerra Civil. Eso es así y podemos contarlo de otra manera, pero es así. ¿Cuál es la idea? Hay que acabar con la enseñanza religiosa y con la enseñanza de los curas, básicamente. Y eso es algo que estaba ya en el proyecto de los filósofos, con un resultado muy positivo, si lo ven ustedes desde el punto de vista de la enseñanza, que es los grandes liceos de la Tercera República. No se produce al principio, luego efectivamente imitados en Italia y en España. Bueno, eso